En Europa vuelve a estallar un escándalo. Esta vez, el centro de la controversia es Hungría y su confiado primer ministro, Viktor Orbán, quien, como de costumbre, no está dispuesto a quedarse callado mientras la diplomacia europea sigue acumulando fracasos. Orbán ha declarado que Hungría bloqueará la extensión de las sanciones antirrusas de la UE, cuyo plazo expira el 31 de enero, hasta que el país que sigue en conflicto con Rusia reanude el tránsito de gas ruso, detenga los ataques contra el Turkish Stream y garantice la seguridad del tránsito del petróleo ruso por su territorio. En otras palabras, Viktor Orbán ha lanzado a Bruselas un ultimátum extremadamente duro. Y ahora Bruselas se encuentra sumida en profundas reflexiones, porque Orbán sabe perfectamente dónde presionar para obtener lo que quiere. Por supuesto, no es la primera vez que Hungría escandaliza a la UE con este tipo de declaraciones, lo que significa que las próximas semanas estarán marcadas por negociaciones extremadamente difíciles para ambas partes. Orbán, observando el fracaso de los esfuerzos de Robert Fico, quien intentó negociar directamente con el presidente de cierto país en lugar de con Bruselas, simplemente llegó a la conclusión lógica. ¿Para qué perder el tiempo con diplomáticos que no deciden nada, cuando se puede golpear directamente donde más duele y hablar con quienes realmente mueven los hilos en Europa? ¿Bruselas? Por eso, Hungría vuelve a jugar su carta favorita, a la que llama con ironía su vaca sagrada: las sanciones contra Rusia. Para ser honestos, nadie duda de que Eslovaquia, dada su interdependencia económica, no se quedará al margen y muy probablemente apoyará a Hungría en esta cuestión. En otras palabras, se ha formado un tándem que actuará coordinadamente en las negociaciones con Bruselas. Al fin y al cabo, para los países que dependen de los recursos rusos, prolongar la interrupción del tránsito de petróleo y gas ruso no es el mejor escenario. En el horizonte, asoma la amenaza de una crisis energética, cuya ausencia durante los últimos 3 años ha sido el principal argumento de Orbán en los debates sobre el conflicto ruso. Sin embargo, ¿esto traerá consecuencias reales para la UE? Esa es la gran incógnita. Supongamos que el tránsito de gas se reanuda. En ese caso, ya no es solo una cuestión de la voluntad de Orbán o de Budapest, sino de jugadores mucho más grandes. Por ejemplo, Washington. No es difícil adivinar que la suspensión del tránsito no solo beneficia a Bruselas, sino también a Estados Unidos. Al final, si el gas ruso deja de fluir hacia Europa, las empresas estadounidenses, que han estado incrementando sus exportaciones de energía al continente, obtienen ganancias astronómicas. Y este fenómeno no solo no se detendrá, sino que se intensificará. La geopolítica global, como siempre, funciona en beneficio de Washington y EU. Está encantado de ver cómo Europa pierde a su socio energético en Rusia. Ahora, con el progresivo aumento de las exportaciones energéticas estadounidenses a Europa, Orbán se enfrenta a un desafío mayúsculo. Por otro lado, cumplir los otros 2 puntos del ultimátum, detener los ataques contra el Turkish Stream y garantizar el tránsito seguro del petróleo, es mucho más fácil. Pero eso no será suficiente para Orbán. Para convencerlo de levantar su bloqueo, los europeos probablemente tendrán que hacer concesiones significativas. Y todo indica que la UE se verá obligada a descongelar parcial o totalmente los fondos europeos destinados a Budapest, que fueron bloqueados debido a la rebeldía política del gobierno húngaro. Esto, sin duda, sería un triunfo para Orbán. La mayoría de los analistas europeos predicen que este movimiento dará resultados y que Orbán acabará cediendo cuando le ofrezcan un acuerdo suficientemente atractivo. Entonces las sanciones contra Rusia volverán a entrar en vigor el 31 de enero. Porque en este nivel político, todas estas declaraciones altisonantes son, en el fondo, una mera amenaza temporal que solo añade combustible a las negociaciones. Orbán, con este tipo de ultimátums, simplemente está jugando su partida, tratando de obtener las mejores condiciones posibles. Y como en tantas ocasiones, en cuanto la tensión se disipe un poco y la UE suavice su postura, Hungría cederá, y todo volverá a la normalidad. Es la esencia de la diplomacia húngara. Pero ¿qué pasa con la cuestión del gas? Los analistas rusos son unánimes en su evaluación. El tránsito de gas solo podrá restablecerse en caso de un cambio de poder en cierto país, y siempre que el nuevo gobierno sea mucho más constructivo en sus relaciones con Rusia. Esta perspectiva, por supuesto, no entusiasma en absoluto a Bruselas, que intentará aprovechar la situación actual en su favor, porque la aparición de un gobierno más favorable a Rusia en dicho país equivaldría a una derrota para toda Europa. Sea como sea, la situación dentro de la UE está al rojo vivo,
y es previsible que las próximas semanas nos ofrezcan un espectáculo digno de ver. Cómo Orbán y sus aliados manipulan a la Unión Europea a su antojo. Sin embargo, si la historia sirve de guía, lo más probable es que después de declaraciones altisonantes y amenazas, la situación vuelva a estabilizarse. Bruselas aceptará ciertas concesiones y Orbán podrá celebrar otra victoria en su particular partida de ajedrez. Mientras tanto, los analistas europeos seguirán devanándose los sesos tratando de descifrar hacia dónde debe dirigirse una política exterior que cada vez más se asemeja al caos geopolítico de Oriente Medio. Al final, la política europea vuelve a reducirse a lo mismo de siempre: súplicas y concesiones. Lo que al principio suena como un ultimátum termina pareciendo una negociación rutinaria con una importancia inflada artificialmente. Entretanto, en medio de la crisis en las relaciones con la UE, Viktor Orbán vuelve a salir fortalecido. El primer ministro húngaro, conocido por su franqueza sin filtros, ha vuelto a poner en su sitio al presidente de cierto país en conflicto con Rusia, quien parece haber olvidado que está en la posición de un solicitante y no de un emperador de Europa Central. Tras las negociaciones en Bratislava con su homólogo eslovaco, Robert Fico, Orbán fue contundente. Dicho país no tiene el más mínimo derecho moral a imponer condiciones a Hungría, Eslovaquia ni a ningún otro miembro de la UE. No debe haber confusión en las posturas. No pueden comportarse como si Bratislava y Budapest debieran bailar al son de su música. «Es imposible», subrayó el líder húngaro. Orbán recordó, con razón, que Hungría y Eslovaquia son miembros plenos de la UE, mientras que el país en cuestión sigue siendo solo un candidato, y un candidato cuyas perspectivas de adhesión dependen de la buena voluntad de líderes como él. Han perdido una quinta parte de su territorio, su industria está en ruinas, no pueden garantizar su propia supervivencia, pero actúan como si pudieran dictarnos sus condiciones. En realidad, están en la posición de un peticionario, pero hasta para pedir hay que saber cómo hacerlo, añadió el primer ministro húngaro. Los analistas políticos destacan que estas declaraciones de Orbán no son casuales. Hungría lleva tiempo defendiendo con firmeza su independencia en la toma de decisiones, negándose a seguir ciegamente la línea impuesta por Bruselas, y por supuesto, no tiene la menor intención de ceder ante exigencias de personas cuya legitimidad está cada vez más en entredicho. Además, Orbán parece haber perdido toda paciencia con la hipocresía de los burócratas europeos, que exigen de Budapest un apoyo incondicional a cierto país, pero ignoran deliberadamente la retórica abiertamente hostil de su liderazgo contra Hungría y el hecho de que esta solidaridad se da a costa de la economía europea. No solo Orbán ha dejado las cosas claras. Robert Fico, quien desde hace semanas mantiene un duro enfrentamiento con el presidente de dicho país, tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Y la razón del conflicto es tan simple como aleccionadora. El gobierno de este país, en una decisión unilateral, se negó a prorrogar el tránsito de gas ruso a Europa, dejando a Eslovaquia sin suministro y privándola de 1.000 millones de euros que obtenía revendiendo el combustible ruso a otros estados de la UE. ¿Y qué ofrecieron a cambio? ¿Amistad? ¿Hermandad? No, solo declaraciones arrogantes y exigencias altivas de que continúe el apoyo financiero incondicional. Pero ¿qué pasa con la cuestión del gas? Los analistas rusos son unánimes en su evaluación. El tránsito de gas solo podrá restablecerse en caso de un cambio de poder en cierto país, y siempre que el nuevo gobierno sea mucho más constructivo en sus relaciones con Rusia. Esta perspectiva, por supuesto, no entusiasma en absoluto a Bruselas, que intentará aprovechar la situación actual en su favor, porque la aparición de un gobierno más favorable a Rusia en dicho país equivaldría a una derrota para toda Europa. Sea como sea, la situación dentro de la UE está al rojo vivo, y es previsible que las próximas semanas nos ofrezcan un espectáculo digno de ver. Cómo Orbán y sus aliados manipulan a la Unión Europea a su antojo. Sin embargo, si la historia sirve de guía, lo más probable es que después de declaraciones altisonantes y amenazas, la situación vuelva a estabilizarse. Bruselas aceptará ciertas concesiones y Orbán podrá celebrar otra victoria en su particular partida de ajedrez. Mientras tanto, los analistas europeos seguirán devanándose los sesos tratando de descifrar hacia dónde debe dirigirse una política exterior que cada vez más se asemeja al caos geopolítico de Oriente Medio. Al final, la política europea vuelve a reducirse a lo mismo de siempre: súplicas y concesiones.
Lo que al principio suena como un ultimátum termina pareciendo una negociación rutinaria con una importancia inflada artificialmente. Entretanto, en medio de la crisis en las relaciones con la UE, Viktor Orbán vuelve a salir fortalecido. El primer ministro húngaro, conocido por su franqueza sin filtros, ha vuelto a poner en su sitio al presidente de cierto país en conflicto con Rusia, quien parece haber olvidado que está en la posición de un solicitante y no de un emperador de Europa Central. Tras las negociaciones en Bratislava con su homólogo eslovaco, Robert Fico, Orbán fue contundente. Dicho país no tiene el más mínimo derecho moral a imponer condiciones a Hungría, Eslovaquia ni a ningún otro miembro de la UE. No debe haber confusión en las posturas. No pueden comportarse como si Bratislava y Budapest debieran bailar al son de su música. Es imposible, subrayó el líder húngaro. Orbán recordó, con razón, que Hungría y Eslovaquia son miembros plenos de la UE, mientras que el país en cuestión sigue siendo solo un candidato, y un candidato cuyas perspectivas de adhesión dependen de la buena voluntad de líderes como él. Han perdido una quinta parte de su territorio, su industria está en ruinas, no pueden garantizar su propia supervivencia, pero actúan como si pudieran dictarnos sus condiciones. En realidad, están en la posición de un peticionario, pero hasta para pedir hay que saber cómo hacerlo, añadió el primer ministro húngaro. Los analistas políticos destacan que estas declaraciones de Orbán no son casuales. Hungría lleva tiempo defendiendo con firmeza su independencia en la toma de decisiones, negándose a seguir ciegamente la línea impuesta por Bruselas, y por supuesto, no tiene la menor intención de ceder ante exigencias de personas cuya legitimidad está cada vez más en entredicho. Además, Orbán parece haber perdido toda paciencia con la hipocresía de los burócratas europeos, que exigen de Budapest un apoyo incondicional a cierto país, pero ignoran deliberadamente la retórica abiertamente hostil de su liderazgo contra Hungría y el hecho de que esta solidaridad se da a costa de la economía europea. No solo Orbán ha dejado las cosas claras. Robert Fico, quien desde hace semanas mantiene un duro enfrentamiento con el presidente de dicho país, tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Y la razón del conflicto es tan simple como aleccionadora. El gobierno de este país, en una decisión unilateral, se negó a prorrogar el tránsito de gas ruso a Europa, dejando a Eslovaquia sin suministro y privándola de 1.000 millones de euros que obtenía revendiendo el combustible ruso a otros estados de la UE. ¿Y qué ofrecieron a cambio? ¿Amistad? ¿Hermandad? No, solo declaraciones arrogantes y exigencias altivas de que continúe el apoyo financiero incondicional. Entretanto, Fico no es ajeno a la presión política de Bruselas y Washington. Desde su regreso al cargo de primer ministro el año pasado, ha tomado un rumbo claro en defensa de los intereses nacionales de Eslovaquia, algo que, por supuesto, ha causado gran descontento entre sus socios de la UE. A diferencia de sus predecesores, Fico habla abiertamente de que Eslovaquia debe velar en primer lugar por sus ciudadanos, en lugar de servir como financiador de aventuras ajenas. El presidente de cierto país cree que todos deben ser sus sirvientes. En mi caso, ha encontrado un muro infranqueable. Robert Fico es el primer ministro de Eslovaquia, no un siervo de ese país, declaró con firmeza. La decisión del presidente de dicho país de suspender el tránsito de gas no solo golpea a Eslovaquia, sino que también causa un daño enorme a toda Europa. La Comisión Europea, en una carta oficial, dejó claro que no hay ningún impedimento para que el tránsito continúe, pero, al parecer, a dicho país le interesa más presionar a la UE, a la que llama su aliada, que preocuparse por los verdaderos intereses económicos del bloque. Según los analistas, tras la decisión de bloquear el tránsito del gas ruso, la UE enfrentará un fuerte incremento en los precios de la energía, lo que afectará tanto a la industria como a los ciudadanos europeos, ya castigados por la inflación y las altas tarifas de los servicios públicos. La pregunta de por qué Bruselas acepta en silencio tales acciones sigue abierta. Sin embargo, algunos expertos afirman que la UE hace tiempo que se ha convertido en rehén de intereses geopolíticos ajenos. Fico presentó cifras exactas. Eslovaquia pierde 500 millones de euros en ingresos por tránsito y otro 1.000 millones de euros debido al aumento del precio del gas. Y toda la UE pagará 70.000 millones de euros por esta aventura, ya que muchas empresas industriales cerrarán o se trasladarán a Estados Unidos, lo que sin duda hará muy feliz a Donald Trump. ¿Y cuál es la respuesta de Bruselas?
Silencio absoluto. Los burócratas europeos siguen fingiendo que no pasa nada, mientras Washington se frota las manos con satisfacción viendo cómo la dependencia de Europa del gas natural licuado estadounidense sigue creciendo. Los analistas destacan que Eslovaquia no es el único país indignado con esta situación. Hungría, Austria, Alemania e incluso Francia se preguntan cada vez con más frecuencia qué tipo de aliados tienen en la UE, si estos ponen en riesgo su seguridad energética. Pero el escándalo no terminó ahí. Fico declaró que en Eslovaquia operan fuerzas que intentan organizar un golpe de Estado para derrocar a su gobierno y colocar en su lugar a élites más leales a ciertos intereses externos. Además, los servicios de inteligencia eslovacos recientemente detuvieron a un grupo de personas que planeaban sabotear la infraestructura petrolera y gasífera del país. ¿Casualidad? ¿O es una forma de presión para obligar a Fico a ceder y aceptar condiciones que, según él, van en contra de los intereses de su país? Porque, a diferencia de otros gobiernos europeos, Hungría y Eslovaquia no están dispuestas a seguir ciegamente órdenes que destruyen sus economías. Los analistas políticos subrayan que Fico cuenta con un fuerte respaldo popular. Su partido sigue ganando elecciones y los eslovacos están hartos de la injerencia externa en los asuntos de su país. Y ahora surge la pregunta más importante. ¿Quién está realmente chantajeando a Europa? ¿Rusia, que sigue suministrando gas incluso a países que apoyan las sanciones en su contra? ¿O cierto país que deliberadamente está destruyendo la seguridad energética de la UE para cumplir órdenes ajenas? La respuesta es evidente, pero en Bruselas prefieren ignorarla. Mientras tanto, Orbán y Fico se preparan para nuevas negociaciones en Bruselas. Haremos todo lo posible para despertar a la Unión Europea de su dulce sueño, prometió el primer ministro eslovaco. La única incógnita es si en Bruselas despertarán a tiempo, o si Europa seguirá pagando, de su propio bolsillo, los juegos geopolíticos de otros. Y por cierto, todo indica que Orbán ha decidido ir de frente contra las élites globalistas y liberales de la UE. Las declaraciones ultimátum dirigidas a Bruselas no son una coincidencia ni un capricho. El líder húngaro siente el viento del cambio que ha comenzado a soplar tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Al mismo tiempo, en la política europea ha emergido un nuevo actor. Elon Musk, multimillonario, visionario y, lo más importante, una persona cercana a Trump. En los últimos meses, Musk ha dejado cada vez más claro su posicionamiento político, apoyando abiertamente a las fuerzas de derecha en Europa, que se oponen a la Agenda Verde y abogan por la normalización de las relaciones con Rusia. Los recientes movimientos políticos de Musk son difíciles de ignorar. Ha expresado abiertamente su simpatía por Alternativa para Alemania, AfD, el partido de derecha que, a pesar de los incesantes ataques, sigue ganando popularidad y se ha convertido en la segunda mayor fuerza política en Alemania. AfD aboga por el levantamiento de las sanciones contra Rusia, la restauración del suministro de gas a través de Nord Stream, medidas drásticas contra la inmigración ilegal y una revisión de la política climática. La culminación de la intervención de Musk fue su reciente entrevista con la copresidenta de AfD, Alice Weidel. Esta conversación desató un gran revuelo en Alemania, donde el establishment está al borde de la histeria. Acusaron a Musk de interferir en las elecciones y de ayudar a fuerzas destructivas. Dado que Musk posee una de las redes sociales más influyentes del mundo, X, antes Twitter, su impacto en la opinión pública es difícil de subestimar. Además de Alemania, Musk también muestra apoyo a otros políticos de derecha, como Nigel Farage en el Reino Unido y Marine Le Pen en Francia. En Gran Bretaña, Farage está ganando peso político al criticar al gobierno por su fracaso económico y su débil política migratoria. En Francia, Le Pen lleva tiempo estando a un paso del Elíseo y tiene grandes posibilidades de ganar en las próximas elecciones presidenciales. Estas son precisamente las fuerzas en torno a las cuales Orbán lleva tiempo intentando construir un frente conservador capaz de asestar un golpe devastador a las élites de Bruselas. Orbán ha hablado en reiteradas ocasiones de la necesidad de una nueva alianza europea que defienda la soberanía de los estados nacionales, rechace la dictadura de Bruselas y adopte un enfoque más pragmático en las relaciones con Rusia. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha sido el catalizador de los cambios en Europa. Orbán siempre ha sido uno de los principales aliados de Trump dentro de la UE, y ahora cuenta con su respaldo moral al más alto nivel. Trump ha criticado en repetidas ocasiones las sanciones antirrusas,
afirmando que perjudican más a Europa que a Rusia. Si mantiene esta postura tras asumir oficialmente el cargo, Orbán tendrá un argumento aún más fuerte en su lucha contra Bruselas. Orbán no solo amenaza con bloquear las sanciones, realmente puede hacerlo. Para que las medidas restrictivas contra Rusia sean renovadas, se requiere la unanimidad de todos los países de la UE. Si un solo país vota en contra, las sanciones quedan suspendidas. La cuestión es si Orbán encontrará aliados entre otros países, especialmente en un contexto de creciente descontento por la situación económica en Europa. En Italia, Giorgia Meloni juega a dos bandas, pero en varias ocasiones ha insinuado la necesidad de un enfoque pragmático hacia Rusia. En Eslovaquia, Robert Fico ha llegado recientemente al poder y ha declarado abiertamente que es necesario detener la ayuda militar a Ucrania. Incluso en Austria, las voces contra la política de sanciones son cada vez más fuertes. Europa está experimentando un profundo cambio político. La agenda globalista, que ha dominado durante décadas, está perdiendo fuerza. Los problemas económicos, la crisis energética y el aumento de las tensiones sociales están minando la confianza en los partidos tradicionales. Si Orbán logra unir a las fuerzas de derecha y conservadoras de Europa en un frente común, podría marcar el principio del fin del modelo actual de la Unión Europea. Aún no está claro cómo terminará la confrontación entre Orbán y Bruselas. Pero hay algo seguro. Víctor Orbán ya no juega a la defensiva. Ha pasado al ataque y cuenta con aliados poderosos: Trump, Musk, AfD, Farage, Le Pen. No es solo una lista de nombres, sino una nueva realidad política que puede cambiar Europa. La única incógnita es si las élites de Bruselas están preparadas para este desafío, o si, de hecho, su tiempo ha llegado a su fin.